Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy vamos a tener 30 minutos para hablar de algo que está ocurriendo en Chile, país al sur, hermano del sur, y es exactamente la Convención Constituyente. Acá lo conocemos más como una Asamblea Constituyente y justamente lo que se espera que se produzca de esta especie de congreso que va a generar una nueva Carta Magna para nuestros vecinos al sur y los efectos que eso podría tener para la sociedad, ya que recordemos Chile ha sido, digamos, al menos en crecimiento económico y la verdad que en una gran cantidad de indicadores de bienestar para las personas, un ejemplo para la región. Pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como adelantábamos, estamos hablando ahora de la situación en Chile, exactamente de la nueva constitución que cada vez avanza más. Se ven además ciertas noticias sobre la dirección que esto puede tomar y digamos que podría afectar, digamos, el ejemplo que ha sido Chile de alguna forma en la región. Para hablar del tema se encuentra con nosotros la directora de Libertad y Desarrollo, la señora Bettina Horst. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto compartir con nuestros vecinos del norte. Un gusto estar con usted en estos instantes. Y imagino la primera pregunta sería un poco saber qué es lo que ocurrió, cómo así se llegó a este poder constituyente en Chile. Sí, a ver, lo que tenemos acá, lo que se instala en un par de semanas más y empieza a trabajar el nuevo texto constitucional es lo que acá se ha llamado una convención constituyente, convención que nace luego de un acuerdo por la paz y una nueva constitución a mediados de noviembre del año 2019, prepandemia, ¿no es cierto? Luego de distintas movilizaciones y acompañado con una fuerte violencia urbana también, demandando distintas demandas sociales que finalmente se fue canalizando hacia un nuevo proceso constituyente. Después de ese acuerdo por la paz y por la nueva constitución, lo que tuvimos fue un plebiscito que ganó obviamente la opción del apruebo y por eso estamos en este proceso constituyente y además también se eligió quién debía ser el órgano que debía escribir esta nueva constitución y habían dos opciones, una que era la mitad del Congreso y una mitad de personas nuevamente electas para ello, o 100% integrantes elegidos nuevamente, y ganó la opción de 100% de integrantes nuevos a esta convención constituyente, lo que refleja y lo que refuerza que parte de la demanda que se instala en Chile a fines del año 2019 es un cambio en relación a lo que habíamos vivido en los años anteriores, ¿no es cierto? Y de ahí también la necesidad y la manifiesta y la clara opción del 80% que votó a favor de esta convención constituyente 100% electa por convencionales que no eran del antiguo sistema político, que eran del actual Congreso. Y esa elección se llevó a cabo en mayo reciente, donde hubo una participación cercana al 50%, que si bien para estándares peruanos es una baja participación, para nosotros fue similar a lo que fue la anterior segunda vuelta presidencial que tuvimos, ¿no es cierto? Y a partir de eso, ahora los primeros días de julio se instala esta nueva convención constituyente que con 155 integrantes tendrá que redactar en un plazo máximo de 12 meses una nueva constitución. Ahora, ¿por qué hubo este cambio de la Constitución? ¿Qué es lo que estaba tan mal, digamos, en la Constitución anterior? Las manifestaciones que sucedieron a fines del año 2019 no eran por una nueva Constitución, no eran por una salida a un gobierno, más bien eran distintas demandas sociales por mejor educación, por mejor salud, por mejor calidad de vida en los barrios, por mejores oportunidades en el empleo, por mejores pensiones, ¿no es cierto? Demandas que tradicionalmente han estado presentes en la discusión nacional. Pero todo ello finalmente se canaliza hacia la necesidad de una nueva constitución. Yo creo que ahí es contradictorio cómo finalmente el año 2018 asume el actual presidente Piñera, que fue el único candidato a la presidencia que dentro de su programa de gobierno no ofrecía una nueva constitución. Los otros candidatos presidenciales sí ofrecían dentro de su programa de gobierno
contar y trabajar en una nueva constitución. Y lo único que no lo ofrecía, sino es que más bien planteaba mejoras, perfeccionamiento, cambios a la actual constitución, termina siendo electo y finalmente termina siendo él el que inicia un proceso constituyente. Lo que sucedió a finales del 2019 finalmente encausa este malestar y se le busca una salida institucional a partir de la redacción de una nueva constitución. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces a partir de ahora? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Ok, tienen 12 meses para redactar una nueva constitución. ¿Qué pasa luego y cómo están reaccionando las personas a este evento que de todas maneras debe estar generando un nivel de incertidumbre adicional al que hay ya por la pandemia en Chile? Bueno, sin duda que la redacción de la nueva constitución y además en el ambiente que se va a desarrollar este trabajo en Chile, sin duda que solo aumenta la incertidumbre y solamente aumenta la duda respecto de que el futuro que va a tomar, el rumbo futuro que va a tomar el país en 1 o 2 años más. ¿Cuáles son los próximos pasos? Es de esperar que a comienzos de julio se instale esta convención constituyente. Hay que trabajar en una primera etapa el reglamento de funcionamiento de la Constitución, ¿no es cierto?, que tiene que ser acordado por los constituyentes y a partir de eso empezar su funcionamiento. Y como te decía, el plazo máximo que está establecido hoy día en nuestra Constitución es de 12 meses y después de eso un plebiscito de salida para ser aprobada o rechazada por la población. Eso significa que nosotros, a lo menos hasta septiembre, octubre del año 2022, ya esperamos haber despejado un poco más la incertidumbre que nos impone la pandemia para mantener una incertidumbre latente respecto de cuál va a ser nuestra futura Carta Magna. Y ahí las elecciones de mayo recién pasado, ¿no es cierto?, cuando se elige este cuerpo de convencionales, son grupos muy fragmentados. Si bien hoy día yo diría que hay una inclinación importante hacia una ideología más bien de corte estatista, más bien de corte de políticas que en el pasado, antes de los años 80, habían en Chile, si bien hay una mayoría ahí, pero también hay muchos grupos fragmentados. Muchas de las elecciones de los constituyentes fueron ganadas a partir de causas muy locales, ¿no es cierto? Causas por el agua, causas por un medio ambiente limpio, el feminismo, etcétera. Y que sin duda que cuando desde los slogans de campaña pasar a una redacción de un texto constitucional es un desafío muy importante porque todos sabemos que una constitución no se escribe a partir de causas tan específicas, a partir de causas tan específicas de ciertos territorios dentro del país. Por lo cual, hoy día yo diría que después de la elección de mayo, más que dar más certezas al proceso, se amplió aún más el abanico de incertidumbre. De acuerdo. Ahora, tomando esto en consideración, la composición también afecta, ¿cierto? Nos decía que son un poco más estatistas, que es lo que tradicionalmente se tira un poco más hacia la izquierda. Ahora bien, se espera qué cosa del modelo económico, porque Chile dentro de todo ha sido uno de los países que mejor le ha ido en la región, si no el que mejor le ha ido en la región, en los últimos 40 años. Entonces, tomando eso como punto de partida, ¿se espera que haya muchos cambios a la parte económica de la Constitución que ya tenían y más bien lo que sea, se añadan cosas adicionales que, bueno, más bien van a tener un efecto distinto, o se espera que se cambie la manera en la que opera la sociedad chilena por completo? A ver, es difícil anticipar realmente en qué se traduce esto en un texto constitucional. Yo soy de la idea que las constituciones tienen que ser lo más neutras posibles y generar las condiciones para que a partir de ellas los distintos gobiernos, los distintos momentos políticos vayan construyendo sus políticas públicas a partir de eso. Una constitución más bien es llamada a ponerle límites al poder de los políticos, al poder de las distintas instancias, de las distintas instituciones del Estado, ¿no es cierto?, que haya un contrapeso entre las distintas instituciones de forma tal de tener una democracia estable, una economía estable, no entrar en crisis económicas, en crisis fiscales que han sido, y bien lo sabemos en la región, que han sido lamentablemente, se han repetido en las últimas décadas en nuestra región y
En Chile no, que ha sido parte de los pilares del progreso de nuestro país. Nuestra Constitución hoy día establece algunos aspectos básicos a partir de los cuales se fueron construyendo el resto de la economía, el resto del modelo que nos ha llevado a este desarrollo, a este progreso. Como por ejemplo, la autonomía del Banco Central, ¿no es cierto? La autonomía del Banco Central es algo bastante reciente en nuestro ordenamiento jurídico. Desde el año 90 en adelante funciona realmente con la autonomía con la que lo conocemos. Y si bien todo el mundo está de acuerdo y en muchas constituciones del mundo está establecido que el Banco Central es autónomo, pero muchas veces eso va acompañado también de otras instancias como, por ejemplo, permitir financiamiento al fisco o permitir un juicio político a quienes dirigen el Banco Central, lo que finalmente nos lleva a que la autonomía se relativiza. Lo mismo pasa con los derechos de propiedad, etcétera. Claro. Entonces, acá no es solo un artículo, sino es que también es el texto integral de la Constitución que le dé sentido y que fortalezca aquellos aspectos sobre los cuales esos principios, esas piedras básicas sobre las cuales se ha venido construyendo este país en lo económico y en lo social. De acuerdo. Hasta ahora nos toca irnos a una breve pausa, digamos, porque como nos dice, es muy difícil saber exactamente cómo va a ser redactado, pero de la composición en sí, y esta es una pregunta que queda para la pausa, de la composición en sí de esta convención constituyente, ¿se puede esperar una constitución que vaya a tener el mismo impacto para el bienestar de los chilenos como lo tuvo la última en los últimos 40 años? Pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estamos conversando con la directora de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, sobre la situación actualmente en Chile, la Constitución, la Convención Constituyente y la Constitución que se va a derivar en algún momento. Nos comentaba que tenían máximo 12 meses de plazo para entregar un texto constitucional. Y en este sentido, nosotros preguntábamos antes de irnos a la pausa si era posible esperar, tomando en cuenta la composición actual de los diputados que se encuentran en esta convención, que se genere o se cree una constitución, una carta magna, que tenga los mismos beneficios de bienestar que tuvo, al fin y al cabo, la última constitución que puso, digamos, a Chile como entre los primeros de la región, si no el primero. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que nada, yo creo que hay que recordar que mucha gente equivocadamente, a mi modo de ver, cree que el cambio de la Constitución, que una nueva Constitución es la solución a los problemas que enfrenta el país. Sin duda que hay importantísimos desafíos en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, tenemos un déficit habitacional importante, en materia de capacidad de generar buenos y mejores empleos, pero sin duda todos sabemos que eso no necesariamente implica o se arregla o se mejora de un día para otro a través de una nueva Constitución, ¿no es cierto? La Constitución es la base a partir de la cual se sigue construyendo el resto del sistema, del ordenamiento jurídico del país, y a partir de las cuales se tienen que ir construyendo políticas públicas y sobre todo contar con los recursos fiscales para poder hacer frente a todas estas demandas. Entonces, existe la demanda por mayores derechos sociales, por una mayor prestación desde el Estado, etcétera. Pero hay temas que sabemos, y la gran mayoría, que no pasan por un cambio constitucional. Pero así todo, bueno, estamos en este proceso, hay una esperanza, una expectativa importante respecto de cómo esta nueva constitución pudiera impactar las vidas de las personas. Yo en lo personal soy más bien negativa, porque yo creo que este proceso constituyente, así como se está desarrollando, probablemente va a generar más frustraciones que esperanzas al final del túnel. Uno tiene que también entender y acompañar a aquellos que creen que efectivamente es la Constitución el problema, la razón de los problemas del país, y que durante muchos años siempre ha planteado que es la Constitución lo que no permite mejoras en educación, es la Constitución la que no permite mejoras en salud. Bueno, finalmente hoy día vamos a tener una nueva Constitución, pero todos esos temas, si no se abordan desde la política pública, desde la modernización del Estado, desde una mejor gestión de los recursos públicos, esos problemas van a seguir estando presentes e incluso pueden empeorar. ¿Y por qué digo empeorar? Porque una de las bases del desarrollo en nuestro país
ha sido precisamente la estabilidad institucional, la estabilidad económica, ¿no es cierto? Y eso sin duda hoy día cuando se escribe una nueva constitución, si es que no están bien limitados los poderes del Congreso, del Ejecutivo, del Legislativo, fortalecer la independencia de los poderes, sin duda que nos podemos encontrar en una inestabilidad institucional y que finalmente nos lleva a una inestabilidad económica y que finalmente nos lleva a que no se va a poder contar, ni se va a poder cumplir, no se va a poder contar con los recursos, ni se va a poder cumplir con las expectativas que hoy día tiene el cambio constitucional respecto de la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. Ahora, y en esta vida, digamos, de cada uno de los chilenos, ¿cuál es la expectativa? O sea, las personas que creen que va a cambiar la Constitución, el mundo, que de alguna forma cambiar la Constitución es como cambiar la materialidad del mundo, ¿cuáles, digamos, son las demandas principales? Me decías educación, igualdad, pero ¿cómo se consolida esto en un texto? ¿Cierto? Porque al fin y al cabo, y me imagino que en Chile ha sido similar que en Perú, no se ha tenido, al menos, la mayoría privada que se ha encargado de la pandemia, sino que cualquier falla usualmente llegaba del Estado. ¿Cómo ha ocurrido eso y cómo eso se podría corregir en un texto? Sí, bueno, ahí hay un tremendo desafío, porque acá en Chile también uno de los slogans que se ha venido instalando con fuerza desde las campañas para los convencionales constituyentes ha sido la desprivatización de los derechos sociales. ¿Qué significa eso? Que en el fondo hoy día los niños solo van a estar obligados a ir a escuelas públicas. Hoy día recordemos que la mayoría de los niños en Chile asisten a establecimientos particulares, ya sea que reciban o no financiamiento desde el Estado. Es decir, si es que eso significa que el sector privado no puede entregar servicios precisamente para atender o para satisfacer esas demandas sociales, vamos a estar en un problema muy importante. En materia de salud lo mismo también. Si bien la gran mayoría hoy día de las personas son parte del sistema público de salud, buena parte de las prestaciones que se entregan a través del sistema público son contratadas, son servicios prestados desde el ámbito privado. Entonces, hay sin duda un riesgo acá que debido como consecuencia de la sobreideologización de la discusión en la Convención Constituyente, precisamente tengamos un retroceso en poder cubrir los derechos sociales que hoy día se han planteado con fuerza. ¿Y cuáles son esos derechos sociales? Mejoras en las pensiones, mejorar la salud pública, mejorar el acceso a la vivienda, mejor estándar de educación, que bien sabemos, y imagino que también es similar en el caso peruano. Eso no pasa necesariamente por cambios a la Constitución, sino es que más bien por cambios por reformas y políticas públicas que permitan efectivamente mejorar la calidad. Y ahí hay un eje central que también está presente en las distintas demandas de distintos sectores, que es la modernización del Estado. Chile, como país, en los últimos 30, 40 años ha tenido un progreso, un proceso de modernización importantísimo. Y ahí el Estado ha quedado atrás también. Yo no quiero decir que con esto todo el desencanto, todo el desafecto provenga desde un malestar con el Estado. Sin duda que también hay muchos sectores del sector privado que también tienen que mejorar. Hemos tenido en el pasado algunos casos de colusión, ¿no es cierto? Nosotros creemos en la libre competencia, pero eso también pasa por sancionar con fuerza los casos de colusión o los casos que se alejan de un comportamiento competitivo. Entonces, pero sí acá hay un tema que finalmente es muy relevante y es muy difícil de avanzar, que es la modernización del Estado, que muchas veces los gremios o muchas veces las asociaciones de funcionarios también se oponen. Lo mismo al menos en el caso de la salud y lo mismo en el caso de educación en el caso chileno. De acuerdo. Ahora, en este contexto, además yo recuerdo claramente, puede que esté un poco equivocado, pero cuando hubo este caso gigantesco de corrupción que básicamente involucró a toda América Latina, de Odebrecht, Chile fue uno de los pocos países que no se vio particularmente afectado, ¿cierto? O sea, sí se estaba haciendo un trabajo en el cual de alguna manera se contenía bastante bien estos mecanismos que al final de alguna forma lo que hacían eran penetrar al Estado y derrumbarlo como un parásito, ¿no? Como era esta situación.
y con corrupción, dicho sea de paso. En este contexto, digamos, se puede esperar, porque usualmente mientras hay más poder en el Estado, suele haber más espacios para que ocurra la corrupción, ¿no? ¿Esto tiene que ver con la modernización o con los roles que tiene el Estado? A ver, efectivamente, como tú bien lo planteabas, cuando fue el escándalo de Odebrecht en buena parte de la región, Chile no se vio involucrado mayormente, ¿no es cierto? Eso no quita que no tengamos, sí, algunos problemas de corrupción en el país, y siempre en la medida que va creciendo la billetera fiscal, siempre hay un mayor riesgo de corrupción, ¿no es cierto? Y eso uno nunca puede bajar la guardia, si bien estamos mejor que el resto de la región, pero también tenemos nuestros propios desafíos a una escala mucho menor. Y eso es importante tener presente. Pero sí, yo creo que acá es importante, y cuando hablamos de modernización no me refiero solamente a un tema de corrupción, sino es que me refiero a un buen gasto de los recursos, sino es que en el fondo de que efectivamente se haga un uso eficiente de los recursos. Hoy día hay distintos informes que se han venido trabajando acá en Chile, que va midiendo y que va evaluando, por ejemplo, la productividad en el sector público de la salud. Hemos aumentado los recursos del sector salud en forma importante en las últimas décadas, pero la verdad que eso no necesariamente se ha acompañado también con más y mejores prestaciones para la ciudadanía. Entonces es importante no solamente entregar más recursos, sino que esos recursos estén mejor gestionados, entregando incentivos claros a quienes son los llamados a gestionar esos recursos, que son los directores de los servicios de salud, claro, los directores de hospitales, etcétera. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos hemos quedado, y siempre nos queda corto el tiempo cuando se tratan temas tan interesantes. Seguramente podremos hablar más adelante, además mientras va avanzando un poco y se tienen más noticias de lo que está ocurriendo justamente con esta convención constituyente. Muchísimas gracias, señora Horst. Muchas gracias y saludos al pueblo peruano. Que esté muy bien. Igualmente. Pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta aquí en Contexto para la parte final, las conclusiones del programa, y como lo han visto, primero, importante saber, en general para cualquier tipo de caso, cambiar una constitución no hace magia, no cambia la realidad de un día para otro. Las constituciones lo que tienen que hacer es reconocer más o menos cómo se encuentra cada país y las cosas, las potencialidades de cada uno de ellos. En ese sentido, lo que está ocurriendo en Chile no necesariamente va a significar un cambio total de todos los pedidos que están haciendo, y además que es muy difícil plasmar estos eslóganes, como bien nos han dicho, en un texto legal que es la base para una sociedad. Además, esto no hace el cambio en lo que viene a ser una modernización del Estado, que es extremadamente importante hoy por hoy en todo el mundo y particularmente en nuestra región. Con eso nos despedimos nosotros, no sin antes decirles que nos busquen en YouTube, ponen en Contexto en el buscador y van a encontrar, tenemos de todo. Tenemos de fútbol, tenemos de la pandemia, tenemos particularmente sobre las MIPES y una gran cantidad de temas más. Ahí los vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.